nos va a apoyar nuestro hermano Francisco Adrián González. Y el tema del día de hoy es el poder de la presencia de Dios. Así es que le voy a pedir a Francisco que abra su micrófono y que tome el espacio. Adelante, Paquito. Bueno, gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Gracias por estar otra vez reunidos aquí para continuar aprendiendo y conociendo más acerca de nuestro Padre Todopoderoso. El tema que veré hoy en este devocional se llama El poder de su presencia. Y en nuestra vida cotidiana tenemos figuras que van siempre por delante de las personas. En este caso, nosotros los llamamos líderes. Los líderes están presentes en muchos ámbitos de nuestra vida. Hay líderes en el trabajo, líderes de un país, como por ejemplo el presidente, líderes también en los equipos de fútbol, líderes también en las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas figuras son muy importantes porque son los que van jalando a los demás, los van animando, los van ayudando, van sacando lo mejor de cada una de las personas para que se logren los objetivos que se quieren de acuerdo con la situación. En el caso nuestro, pues imagínense ustedes que nosotros tenemos a Dios Todopoderoso, que Él es el que va delante de nosotros. Entonces Él es nuestro líder. Su presencia es la que nos anima, su presencia es la que nos alienta, su presencia es la que nos da valor, la que nos da arrojo para hacer cosas. Su presencia es la que nos guarda de todo mal. Entonces, es bien importante la presencia de Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Entonces, también sabemos que en nuestros corazones pues hay un hambre espiritual que únicamente puede ser satisfecha a través de la presencia de Dios. Si ustedes recuerdan, en el Génesis, en los primeros libros, en los primeros capítulos, donde se habla acerca de Adán y de Eva, pues ellos al pecar, al desobedecer a Dios, porque tomaron el fruto prohibido, bueno, perdieron la presencia de Dios que hasta entonces tenían. Ya no fue entonces la presencia de Dios conocida como era antes a partir de ese momento para todos los demás seres humanos. Entonces Dios es santo y es todopoderoso. Dios es santo y a Él no le agrada el pecado. Él aborrece al pecado. Ama a los pecadores, pero aborrece al pecado. A Él no le gusta el pecado. Y también es todopoderoso. Son parte de sus atributos, que es santo y todopoderoso. Nosotros no podemos dar por sentado que la presencia de Dios va a estar con nosotros si nosotros estamos en pecado. Entonces, solamente por medio de la cruz y de la resurrección de Jesucristo, se hace posible o se hizo posible que se abriera un camino para que nosotros pudiéramos accesar al Padre. Porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre, si ustedes recuerdan también lo que dice ahí en la palabra de Dios, en los evangelios, que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces, tan solo ese hecho es el que nos da acceso ahora directamente a la presencia de Dios. Eh, si ustedes también recuerdan, en el Antiguo Testamento, el único que podía tener acceso directo a la presencia de Dios, pues era un sacerdote, que es el que entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, una vez al año, y que es el que iba a la presencia de Dios directamente. Y él tenía que estar limpio, tenía que estar libre de pecados, tenía que estar limpio completamente. Y era una ceremonia que se tenía que hacer, un montón de cosas que él tenía que hacer, de acuerdo como la ley lo exigía. Eso está en el Antiguo Testamento, antes de poder llegar a la presencia de Dios, porque si no lo hacía de esa forma, moría. Bueno, entonces en este caso nosotros, pues como ya lo mencioné, gracias al Señor Jesús, gracias al sacrificio que Él hizo por todos y cada uno de nosotros, bueno, pues Él abrió un camino para nosotros, para que ahora podamos llegar al trono de la gracia, para encontrar el oportuno socorro de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Entonces también así podemos llegar a la presencia de Dios a través del Señor Jesús y a que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros haga la obra. Y
a través de eso, a través del Espíritu Santo, poder experimentar la presencia de Dios. Bueno, vamos ahora a leer los salmos, el Salmo 90, versos del 1 al 10, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios para el devocional del que estamos hablando el día de hoy, que es acerca de la presencia de un líder, que en este caso es Dios. Bueno, entonces dice el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí, hermanos, dense cuenta que está hablando de la eternidad de Dios. Dios es eterno. El verso 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como las vigilias de la noche. En este verso también Dios nos está hablando de que para Él el tiempo no es como nosotros lo manejamos. Él es eterno y por lo tanto para Él no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. Él siempre ha existido. El verso 5 dice, los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y seca. En estos dos versos nos está hablando, hermanos, acerca de la fragilidad de nuestra vida, de qué tan corta es nuestra vida, que obviamente nunca va a ser como la eternidad de Dios. El verso 7 dice, porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Verso 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Estos dos versos, hermanos, hablan acerca de que a Dios, ya lo dije, no le agrada el pecado. Entonces, delante de Él puede vernos tal y como somos, puede ver quiénes somos realmente y todos los pecados que nosotros tenemos. No podemos esconder nada delante de su presencia. Verso 9 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si son en los más robustos, son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí otra vez nos está hablando de qué tan corta es nuestra vida como personas, como seres humanos. Bueno, entonces, estamos hablando de que la presencia de Dios revela nuestros pecados más secretos. Hay ocasiones en que cuando las personas vienen a los pies de Cristo por primera vez, ellos, y lo digo como experiencia propia porque también a mí me sucedió, yo decía, bueno, pues no he hecho nada malo, me he portado bien y no tengo nada de qué avergonzarme. Pero después, cuando uno va entendiendo poco a poco la gracia de nuestro Señor, cuando va entendiendo el amor del Padre Todopoderoso hacia todos y cada uno de nosotros, cuando va entendiendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos vamos dando cuenta de que en verdad sí tenemos mucho de qué arrepentirnos, mucho de qué pedirle perdón a Dios y agradecerle porque a través del sacrificio del Señor Jesús, pues nos liberó de todas esas cosas. Entonces, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, cuando nos va llenando, nos vamos dando cuenta de todas esas cosas y le vamos agradeciendo a Dios, y hasta incluso, pues bueno, cuando estamos escuchando alguna alabanza, cuando estamos leyendo alguna parte de la palabra, o incluso estamos escuchando alguna predicación, nos llega porque decimos, es que eso es lo que a mí me pasó, eso es de lo que yo estaba adoleciendo, e incluso, bueno, pues hasta llegamos muchas veces hasta las lágrimas, porque estamos sintiendo el arrepentimiento, el arrepentimiento genuino de lo que hemos hecho mal. Entonces, pues por eso comentamos que la presencia de Dios hace que todos nuestros pecados salgan a la luz. Y pues cualquier cosa que tuviéramos dentro de nuestro corazón escondido y que muchas veces nosotros no queremos ni mencionar, pues delante de la presencia de Dios sale. Eso es algo que nosotros no podemos evitar, y eso es algo que Dios hace con su presencia, que todas las cosas que nosotros tenemos escondidas en nuestro corazón salgan.
Ahí en este salmo que acabamos de leer, dice: Señor, tú has sido nuestro refugio, ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Al decir que es nuestro refugio, bueno, el refugio pues siempre es un lugar donde nosotros estamos seguros, donde tenemos protección. Y eso es lo que es Dios para nosotros. Él nos da protección y en Él estamos seguros. Entonces, delante de Él, bueno, pues todos nuestros pecados, como ya lo he dicho, salen a la luz, y cualquier cosa que esté escondida en lo más profundo de nosotros y que no querramos que salga, bueno, delante de la presencia de Dios sale. Y cuanto más tiempo estamos, cuanto más tiempo pasamos delante de la presencia de Dios, cuanto más tiempo oramos, cuanto más tiempo leemos la palabra, más va a brillar esa luz de la presencia de Dios, y obviamente más nos vamos a dar cuenta de nuestros fallos, así como le pasó al apóstol Pablo, y lo podemos ver en diferentes epístolas que él escribió. Por ejemplo, tenemos aquí en el caso del primero libro de los Corintios, capítulo 15, verso 9, que dice: el más insignificante de los apóstoles, así se describe primero. Más adelante, en Efesios 3:8, él se llama a sí mismo el más insignificante de todos los santos. Y después se describe también como el peor de los pecadores. Ese es en el primer libro de Timoteo, capítulo del 1 al 16. Si ustedes se dan cuenta, Pablo va describiéndose cada vez de una forma un poco más, digamos, va siendo un poco más duro con él mismo cuando se está describiendo, porque va del más insignificante de los apóstoles al más insignificante de todos los santos, y después como el peor de los pecadores. Y esto no quiere decir que Pablo se esté volviendo peor persona, que al ir en su ministerio vaya siendo peor persona. Eso no significa. Lo que él está escribiendo ahí es que a causa del poder de la presencia de Dios, se va haciendo él cada vez más consciente de todos los fallos que él ha tenido, porque la luz de la presencia de Dios está brillando cada vez más en su corazón. Entonces también nosotros, como les comentaba, entre más pasemos tiempo en la presencia de Dios, entre más conozcamos su palabra, entre más leamos, entre más oremos, entre más grande nuestra relación con Dios sea, más su presencia va a ir brillando en nuestros corazones, y nos vamos a ir dando cuenta cada vez más de nuestros fallos. Entonces también, como le pasó al apóstol Pablo, bueno, parecería negativo, como que va en regresión, ¿no? Como que va siendo peor persona, pero no es así. Entonces, con Pablo va ocurriendo lo contrario, como ya lo hemos dicho, porque la presencia de Dios va brillando cada vez más en su corazón. El sentimiento de sobrecogimiento que él tenía también estaba a la vez lleno de gratitud y de alabanza del apóstol Pablo, porque sabía que era perdonado, sin importar los fallos que había cometido, y podía conocer una relación con Dios. Entonces, también nosotros somos perdonados, ya el Señor Jesús pagó por cada uno de nuestros pecados. Si vamos dándonos cuenta cada vez más de los fallos que hemos cometido, pero también sabemos que tenemos el perdón, que tenemos la sangre del Señor Jesucristo que lava todas nuestras fallas. Y esto nos va a llevar, hermanos, a que nuestra relación con Dios vaya mejorando. No es para sentirnos culpables, sino al contrario, es para que nos animemos y continuemos creciendo más en nuestra relación con el Padre Todopoderoso, para que le amemos más y le agradezcamos más todavía, porque nos ha perdonado mucho, mucho, mucho. Como cristianos, entonces, podemos también esperar tener una relación que dure para siempre, porque Dios es eterno. Eso también nos lo dice aquí en este salmo que ya leímos, en el verso 92b: hasta los tiempos postreros tú eres Dios. Aquí en la versión que leímos dice desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Entonces está refiriendo a que Dios es eterno, y por lo tanto la relación que podemos tener con Dios va a ser para siempre. Dios es fiel, Dios nunca va a cambiar, y la relación que tenemos con el Padre Todopoderoso va a ser siempre.
Eso es lo que Él nos da a nosotros, porque Él es eterno. Entonces, podemos confiar en Él, porque Él nunca va a cambiar. También conocemos demasiado bien la fragilidad de nuestra vida humana. Pues ahorita en este tiempo con lo que estamos viviendo, yo creo que nadie se esperaba que estuviéramos viviendo una situación parecida a la que estamos viviendo, donde hay una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura, no hay medicamentos, no hay vacuna, y pues mucha gente que está enfermando, muchos están muriendo. Gracias a Dios otros pues no les está pasando tanto, los síntomas no son tan severos o no tienen síntomas, eh, pero de todas maneras pueden contagiar a otras personas. Entonces, la situación que estamos viviendo ahorita, una vez más, Dios nos está demostrando, nos está, digamos, sacudiendo para que nos demos cuenta que nuestra vida es frágil, que nosotros no somos lo mejor, no somos... no estamos en la cadena, en la parte superior de la cadena alimenticia, ¿no? Somos humanos y somos frágiles, muy frágiles. Y aquí en este salmo que leímos también nos damos cuenta de eso, porque el salmista, en este caso, este salmo es atribuido a Moisés, y este salmo fue escrito hace muchísimo tiempo. Y les estoy hablando de cientos de años, antes de Cristo incluso. Aquí el salmista ya, en este caso Moisés, que es al que se le atribuye este salmo, ya está dándose cuenta de que somos como el polvo, de que volveremos al polvo como mortales, que somos como la hierba nueva que a la tarde está seca y se marchita, y que nuestro tiempo de vida habitual es 70 y 80 años. O sea, en otras palabras, que nuestra vida es muy corta. Por el contrario, la naturaleza de Dios es eterna, es parte de su naturaleza, Él es eterno, Él no tiene ni principio ni fin, es el alfa y la omega, Él es el que ha existido siempre. Entonces, la naturaleza eterna de Dios es parte de quién es Él. Para nosotros, la vida eterna no es en forma automática, ni tampoco es algo natural. Porque también si ustedes recuerdan lo que dice en el libro de Romanos, que ya por ahí leímos, porque la paga del pecado es muerte. Pero también dice adelante, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso está en Romanos 6:23. Entonces, gracias a Dios porque tenemos esa vida eterna, ahora tenemos esa vida eterna en Cristo Jesús, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora gracias a Dios, porque Él tuvo misericordia de nosotros, porque Él mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nosotros y derramara su sangre por todos y cada uno de nosotros, y todos esos pecados, esos fallos que hemos tenido, hayan sido clavados en la cruz del Calvario. Entonces, gracias a eso, ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, podemos darle gracias en este momento a nuestro Padre amado, porque la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado y de toda injusticia. Y también podemos darle gracias a nuestro Padre amado, porque por medio del sacrificio del Señor Jesús, ahora ya tenemos acceso a su presencia. Ya no necesitamos que haya alguien en medio de nosotros, un intermediario que vaya y hable con nosotros, como sucedía en el Antiguo Testamento. Entonces le podemos dar gracias a Dios porque tenemos el acceso directo a Él, al trono de su gracia. Podemos pedirle, podemos clamarle, podemos decirle lo que nos está pasando, y también sabemos que somos perdonados por nuestros fallos, por nuestros pecados a través de la sangre del Señor Jesús. Ahora, hermanos, podemos pasar también al libro de Romanos, capítulo 15, y versos que van del 14 al 33. Y dice la palabra de Dios: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte como atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de que Dios me es dada, por la gracia que por Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles,
ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces aquí estamos viendo dos cosas, hermanos, que está hablando de la obra que Dios ha hecho con palabra y con obras. Con potencia de señales y prodigios, también es otra cosa que hay que resaltar aquí. Eso dice en el verso 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esto está en Isaías 52:15. Verso 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Se refiere el ir a Roma. Pero ahora, dice el verso 23, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí, hermanos, se está refiriendo a que los judíos que no eran cristianos, que estaban en Macedonia y en Acaya, hicieron una ofrenda para enviársela a los cristianos que no eran judíos, que estaban en Macedonia y Acaya, juntaron dinero para enviarles esa ofrenda a los cristianos judíos que estaban en Jerusalén y que eran pobres. Así que dice el verso 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, tenemos entonces aquí, hermanos, también que la presencia viene dada también por medio del poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios. La presencia de Dios sabemos que cambia nuestras vidas de una forma radical y las de los demás. Podemos pensar en este momento cómo éramos antes de venir a Cristo y ahora que ya le conocemos, ahora que ya estamos caminando en sus caminos, como somos. Y bueno, también para animar a los hermanos que apenas están conociendo la palabra del Señor, es importante que sepan que va a haber muchos cambios en su vida. Van a ver la gloria de Dios, la van a ver reflejada en sus vidas. Va a haber muchas cosas que cambien también y por supuesto que vamos a tener muchos retos, vamos a tener muchas luchas. Pero como también dice la palabra, que no se turbe en nuestro corazón porque Cristo venció al mundo. Entonces, perdón, a través de eso, yo le doy gloria a Dios porque todas las luchas que yo he tenido, el Señor ha estado conmigo. Y yo le doy gracias porque me ha seguido sosteniendo en todo aspecto. No nada más en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto físico. Y pues el Espíritu Santo, la presencia de Dios en la vida de todos y cada uno de ustedes, van a ver que va a hacer muchos cambios en su vida, si no es que ya los están empezando a ver.
Entonces, la presencia de Dios en nuestras vidas da poder a nuestras palabras y acciones, haciendo posibles las señales y los milagros. En la iglesia primitiva, los apóstoles, después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó y descendió sobre ellos, aparte de que comenzaron a hablar en lenguas, después pudieron hacer milagros y prodigios también a través de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y en nuestra iglesia, bueno, pues eso es lo que nos debería de caracterizar también actualmente, que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros, para que podamos también experimentar todo eso que experimentaron los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Sabemos que el Señor sigue haciendo milagros en este tiempo. Lo hemos visto porque pues hemos estado orando por muchas personas que han estado enfermas, y gracias a Dios ha sido su voluntad del Señor, los ha levantado. Entonces vemos que ahí se están obrando los milagros. Hemos orado por esas personas y el Señor ha tenido misericordia de ellos y ha escuchado nuestros ruegos y nuestras oraciones. Entonces, gloria a Dios por eso. Cuando el apóstol Pablo comienza a llevar la epístola de los Romanos hacia su fin, cuando está terminando de escribir esa carta, también habla del llamado personal que él tuvo para ser ministro de Cristo, dice de Cristo Jesús a los gentiles, dice Pablo: yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí en esta parte, que es el verso 16, él predicó a los gentiles. Esa fue la encomienda que le dio el Señor. Y pues muchas personas creyeron en Jesús, muchas personas se convirtieron, y el apóstol Pablo, de lo que él se siente feliz, se siente, como él dice, se gloria de esas cosas, no es por lo que él dijo, no es que él sienta que tiene todo el crédito de que esas personas se hayan convertido, sino que él le da gracias a Dios por esas personas que creyeron y que se convirtieron, porque él sabe que quien hizo la obra es el Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo todas esas personas creyeron, sus corazones fueron sensibles, sus corazones no estaban endurecidos y quisieron escuchar, aceptaron la palabra y creyeron en Jesús. Entonces, de eso es de lo que el apóstol Pablo se siente también muy, muy feliz, muy, muy agradecido por eso. Aquí en lo que él menciona cuando dice que tiene el deber sacerdotal, si ustedes recordarán también en el Antiguo Testamento, bueno, el sacerdote era una persona que era la encargada de acudir a Dios de parte del pueblo y también de ir al pueblo de parte de Dios cuando Dios tenía un mensaje para el pueblo. Y como ya lo mencioné en un principio, tenía que prepararse antes de accesar a la presencia de Dios en el lugar santísimo, porque si no lo hacía correctamente, bueno, pues tenía consecuencias, y la consecuencia pues era la muerte. Todo eso está escrito en la ley. En el Antiguo Testamento podemos encontrar esas reglas, esas ceremonias, esas normas que tenía que hacer, todo ese protocolo, si le quieren llamar así, de lo que ese sacerdote tenía que hacer antes de accesar a la presencia de Dios. Ahora nosotros, todos y cada uno de nosotros también, todos somos sacerdotes, todos también tenemos ese deber como sacerdotes. Entonces, en donde quiera que nosotros estemos, está el servicio sacerdotal. Si estamos llevando el mensaje de Dios al mundo, estamos cumpliendo con un oficio sacerdotal. Si también estamos intercediendo por algunas personas a través de la oración, también estamos haciendo ese oficio sacerdotal. Entonces, si estamos orando por personas que no conocen al Señor para que vengan a sus pies, también estamos ejerciendo el oficio sacerdotal. Y entonces, por eso aquí se menciona que también nosotros, así como Pablo tenía ese oficio sacerdotal, como dice aquí, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios.
también nosotros tenemos ese oficio sacerdotal. Tenemos que proclamar el Evangelio de Dios, tenemos que llevar las buenas nuevas a toda criatura. O también podemos interceder por las personas, etcétera, para que lleguen al conocimiento de Cristo. Entonces, todas estas personas que han aceptado al Señor, todos y cada uno de nosotros en el momento en que aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, pues fuimos una ofrenda aceptable a Dios y que hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Acuérdense que la palabra santo aquí no es como tradicionalmente conocemos el significado de la palabra santo, sino que la palabra santo aquí es alguien que es apartado para Dios. El apóstol Pablo, como está aquí en esta carta a los romanos, como lo menciona, él siempre tuvo la idea de predicar el evangelio donde Cristo no era conocido. Dice que para no edificar sobre fundamento ajeno. Y lo hizo procurando que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Y también ha afirmado aquí en esa misma epístola a los romanos que he completado la proclamación del evangelio de Cristo por todas partes. Como dice aquí en el verso 21, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Eso lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 52, verso 15. Lo está citando aquí el apóstol Pablo en esto que acabamos de leer del libro de Romanos. Pero pues él tiene ese deseo de llevar la palabra a quienes nunca se les ha anunciado. A quienes no conocen de Dios, lo van a ver, y los que nunca han escuchado de él, lo van a entender. Entonces, la proclamación del Evangelio que hizo Pablo fue integral. O sea que eso quiere decir que tiene partes. Estas partes se refieren a palabra, se refieren a obras y se refieren a prodigios. Y con esto acompañaba la demostración de la llegada del reino de Dios. Entonces, palabras. ¿Por qué palabras? Bueno, el Evangelio es el mensaje más poderoso del mundo. Pablo proclamó el Evangelio con palabras. Él hablaba de la palabra de Dios a donde quiera que le hablaba con denuedo de la palabra de Dios. Con obras, ¿por qué con obras? Porque proclamar el Evangelio integralmente no nada más supone las palabras, sino también hay que hacer acciones con palabras y obras. Por ejemplo, como está escrito aquí, Pablo llevaba una ofrenda económica, la llevaba de los cristianos gentiles o cristianos que no eran judíos que vivían en Macedonia y Acaya. Macedonia y Acaya me parece que en ese tiempo, son provincias que estaban localizadas por lo que sería al norte de lo que es la actual Grecia, Yugoslavia, por ahí, por esa zona de Europa. Entonces él llevaba dinero de todos esos hermanos que no eran judíos, pero sí eran cristianos, llevaba ese recurso material a los pobres que vivían en Jerusalén y que eran cristianos judíos. Entonces, él se preocupaba por los pobres. Como dice aquí, tuvieron a bien, en la palabra que leímos, tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén para servirles con las bendiciones materiales. Aquí Pablo también agrega que los hermanos cristianos que estaban en Macedonia y Acaya se sentían en deuda con los hermanos judíos cristianos que estaban en Jerusalén, porque habían compartido de la fe, habían compartido del conocimiento de Cristo con ellos. Entonces, por eso ellos se sentían en esa deuda con estas personas pobres que vivían con los cristianos pobres que estaban en Jerusalén. Y por eso le estaban ministrando o dándoles esta ayuda económica. Porque querían corresponder de alguna forma a lo que ellos habían recibido ya de Pablo. Y también dijimos entonces que prodigios, porque la proclamación del Evangelio de Pablo también lleva a la demostración del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Muchas veces
pues hemos leído también ya ahí los evangelios, que muchas veces a Jesús le pedían señales, le pedían milagros, otras veces él los hacía delante de las personas, vista a los ciegos, sanar a los cojos, resucitar a los muertos, como pasó en el caso de Lázaro. Y así como Jesús hizo esos milagros, juntamente con la proclamación del Evangelio en su ministerio, pues los apóstoles también lo hicieron. Hemos leído ya en el libro de Hechos muchas cuestiones de ese tipo. El apóstol Pablo no fue la excepción. Él también, aparte de proclamar el Evangelio, aparte de hacer obras porque se preocupaba por los pobres, también pudo hacer prodigios a través del Espíritu Santo. No era él el que lo hacía, sino era a través del Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad que estaba en él. Que él pudo hacer esos milagros, esas señales. En el libro de los Hechos podemos leer varios de ellos. Entonces, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios, es que el apóstol Pablo pudo hacer esos milagros. A la gente le afecta más lo que ve que lo que oye. Se ha dicho que lo que entra por el ojo vale el doble de lo que entra por el oído. Entonces, Pablo da una doble porción, señales y milagros, para que lo vea el ojo, y solo una porción para que lo oigan los oídos, las palabras. Entonces, a través de esto también el apóstol Pablo estaba anunciándoles el reino, les estaba diciendo, o les estaba hablando del poder de Dios, y estaban viéndolo con sus propios ojos por los milagros que él podía hacer a través, repito, del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como ya lo mencioné hace rato, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés trajo un gran derramamiento de la presencia de Dios, quien ahora está presente entre su pueblo por el Espíritu Santo. Recuerden también, hermanos, que cuando Jesús estaba anunciando su muerte, también les decía que era necesario que Él se fuera para que el Padre pudiera enviarles al otro Consolador. Cuando dijo al otro Consolador, bueno, se refería a que también Él había sido el primer Consolador que nosotros tuvimos, pero después de que Él se fuera, tenía que venir el otro Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, después de que Él se fue, el día de Pentecostés, se cumplió esa promesa que hizo el Señor Jesús, y una vez que Él llegó, se colocó a la diestra del Padre y comenzó su sacerdocio en el cielo, en el lugar santísimo celestial. Se manda el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y se derrama sobre las personas que estaban reunidas orando y perseverando en oración, como dice en el libro de los Hechos, y de ahí empiezan a hablar en lenguas, y posteriormente de eso empiezan a hacer milagros los apóstoles que iban predicando la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo se derramó en ese momento en ellos, y sigue derramándose hasta ahora. El Espíritu Santo continúa todavía. Gloria a Dios por eso, porque el Espíritu Santo aún continúa derramándose. El Espíritu Santo entonces está presente incluso en estos momentos con nosotros. En Mateo 18:20 se habla que donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, son las palabras de Jesús. Entonces, nosotros cuando estamos reunidos y estamos adorando, alabando a Dios, ahí está su presencia. Y muchos lo podemos experimentar de muchas maneras. A veces no hay ni forma de explicarlo, pero pasa. Porque la presencia de Dios es tan fuerte que pues uno la siente. Y como les digo, no hay forma de explicarlo a veces. Entonces, en este momento, hermanos, también podemos darle gracias a Dios y pedirle que restaure en su iglesia el poder de su presencia entre todos nosotros. Podemos pedir al Señor que siga derramando más de su Espíritu Santo,
Si ya lo derramó alguna vez en el día de Pentecostés, si lo ha derramado durante mucho tiempo en otras épocas y en otras situaciones, en estos momentos que vivimos ahora, que necesitamos tanto de la presencia de Dios, también podemos pedirle, Señor, continúa derramando tu espíritu sobre nosotros, porque lo necesitamos mucho. Y a través de que tú derrames tu Espíritu Santo, vamos a ver cómo las vidas de todos van a cambiar, cómo las vidas de las personas que necesitan de ti, Señor, van a cambiar, cómo aquellas personas que están afligidas, que están tristes, que están necesitadas, que se sienten solas, que sienten un vacío dentro de ellas, a través, Señor, del derramamiento de tu Espíritu Santo, va a cambiar sus vidas. Y por eso te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Y así también, a través del derramar de tu Espíritu Santo, más personas van a venir a tus pies, Señor, van a venir a tu obediencia, Padre Dios Todopoderoso. Mediante lo que nosotros hagamos, digamos, que seamos de bendición para las demás personas, que vean ellos que el Espíritu Santo está en nosotros, que mora en nosotros y que nuestro actuar, nuestro proceder, nuestro hablar sea solamente de bendición para ellos y para que así ellos crean, para que así ellos quieran de lo que nosotros tenemos y que es a través del Espíritu Santo de Dios. Otro aspecto aquí importante es que la presencia de Dios exige respeto. Como lo mencionamos en un principio, Dios es santo. Y como Él es santo, entonces no podemos estar delante de su presencia sin estar preparados. Nosotros no podemos acostumbrarnos a dar por sentada la presencia de Dios, que en cualquier momento la presencia de Dios está con nosotros. Entonces, tenemos que tener más relación con Él, tenemos que conocerlo más, continuar orando, continuar leyendo su palabra, para que así Él esté presente a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero el Espíritu Santo necesita también que nosotros leamos la palabra, que nosotros también oremos y que tengamos comunicación con el Padre. Dios preparó a su pueblo para ese extraordinario privilegio de tener su presencia entre ellos. En el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, Dios le mandó a Moisés a que hiciera un arca. Él le dio las medidas, le dio el diseño y le dijo cómo quería que se hiciera el arca del pacto, que esa arca era el símbolo de la presencia de Dios. Ahí se colocaron la vara de Aarón, se colocaron las tablas de la ley y se colocó el maná que el Señor había mandado. Todo eso lo pueden ustedes ver en el Antiguo Testamento, me parece que es el libro de Éxodos. Más adelante, también en el Antiguo Testamento, si ustedes van por ahí al libro de Crónicas, habla acerca del rey David. En esos pasajes se menciona que el rey David quería traer el arca a Jerusalén, porque no la tenían con él. El arca en un principio estuvo en el tabernáculo, cada vez que el pueblo de Israel se movía, se la llevaban. Dios les había dado instrucciones de cómo deberían de mover el arca. Él les dijo cómo tenían que hacerlo. Entonces en la ley estaban escritas las palabras de cómo, las instrucciones de cómo el arca debería ser transportada y quién debería de transportarla. Entonces, el rey David, bueno, él le dijo a su pueblo que si les parecía bien, si era lo que el Señor deseaba, que se traería el arca de regreso a Jerusalén, el arca del pacto. Entonces, al grupo de personas, a la asamblea, como le llaman la palabra, pues les agradó la propuesta que hizo David y se acordó que así se hiciera. Entonces, para trasladar el arca, sacaron David y todo Israel
y danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Entonces, para quienes no lo conozcan o quienes no hayan leído todavía esa parte de el Éxodo donde se describe el arca, pueden imaginarse que el arca era como un cofre que estaba cubierto de oro. Y como ya lo dije, contenía, entre otras cosas, como la vara de Aarón y el maná, las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Pueden leer ustedes, si gustan, en Hebreos 9:4, menciona eso, pueden irse al libro del Éxodo y también van a encontrar esa parte. Entonces el arca era el objeto más sagrado en todo aquel sistema basado en la adoración que se practicaba en el templo. Y servía primariamente como símbolo de la increíble presencia de Dios, cuya nube gloriosa se posaba sobre ellas. Eso está también en el libro de Crónicas, en el capítulo 13 y versículo 6. Entonces, la presencia de Dios trajo grandes bendiciones. Cuando el arca era transportada, no lo hicieron de acuerdo a como se los estaba pidiendo Dios, como ya les había dicho, porque la pusieron en una carreta, era jalada por bueyes, me parece, por animales, y en algún momento que llevaban el arca, transportándola, queriéndola llevar a Jerusalén, el arca iba a caerse y alguien la tocó. Entonces, cuando esa persona lo hizo, murió instantáneamente. Como ya dijimos, Dios es santo y a Dios no le agrada el pecado. Entonces, cuando Dios nos pide que hagamos cosas, Él nos dice cómo quieren que hagamos las cosas. Si nosotros no obedecemos lo que Dios nos dice, tenemos consecuencias. Quizás para muchos no les agrade o, por así decirlo, les meta ruido la idea de que Dios es un Dios que se puede enojar y que puede tener coraje, que puede descargar su ira en contra de quien no le obedece. Pero bueno, Dios, como ya dijimos, Él es santo y Él quiere que se hagan las cosas como Él lo está pidiendo. En este caso, el arca no la transportaron como Él quería, murió esta persona y lo único que les quedó en hacer en ese momento es llevar el arca y dejarla en la casa de otra persona. No la llevaron hasta Jerusalén, la dejaron en la casa de Obed-Edom durante 3 meses. Y cuando el arca estuvo ahí, el Señor bendijo mucho a la familia de Obed-Edom y a toda su casa. Eso está en Primera de Crónicas 13:14. Y después, David, al escuchar que la familia de Obed-Edom, su casa había sido bendecida grandemente, bueno, pues él quiso mover el arca otra vez de ahí y llevársela a Jerusalén finalmente. Y sí lo logró, pero esta vez lo hizo de acuerdo como Dios se lo había pedido, porque el arca tenía unos aros a través de los cuales se pasaban unas varas, y con esas varas se podía cargar el arca y la cargaban los sacerdotes. Entonces ya lo hicieron de acuerdo a como Dios se los había pedido. Y finalmente pudieron llevar el arca hasta Jerusalén. Y como podemos leerlo también ahí en el libro de Crónicas, fue hicieron gran fiesta, danzaban, bailaban, incluso David, apenas acaban de dar 6 pasos las personas que llevaban cargando el arca, y David hizo sacrificios al Señor. Entonces, lo hicieron, como ya les decía, de acuerdo a la voluntad de Dios, obedecieron a Dios, hicieron lo que Él quería. Entonces, como estamos comentando este último punto, para terminar ya, que la presencia de Dios exige respeto. El arca del pacto, entonces, contenía las tablas de la ley y estaba ahí la presencia de Dios. Por lo tanto, tenían ellos que ser respetuosos con lo que Dios les había pedido, de cómo transportar el arca. No cualquiera la podía tocar. Por eso la persona que la tocó murió, porque desobedeció lo que Dios les había dicho. Entonces, la presencia de Dios exige respeto. El rey David tuvo mucha fama y se esparció por todas las tierras, por toda la tierra donde él vivió, y el Señor hizo que las naciones le temieran. La palabra temer en este caso significa un gran respeto, porque David respetó la presencia de Dios. Dios lo honró y lo ungió de tal manera que todos respetaron a David. Entonces, ya para terminar, cuando hablamos de que nosotros somos temerosos de Dios,
No quiere decir que le tengamos miedo, como coloquialmente manejamos el término temor. Aquí en este caso es respeto, honra a Dios por quien es. Entonces, nosotros, hermanos, podemos darle gracias al Señor porque por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos ahora a su trono con decisión y con confianza. Ya no necesitamos, como ya lo hemos comentado, de un sacerdote que vaya y haga un sacrificio por nosotros. Ya nosotros podemos estar en sacrificio vivo delante de nuestro Padre Todopoderoso. Y también le podemos dar gracias porque por medio de su Espíritu Santo se pone Dios la presencia de Él a nuestro alcance en todo tiempo que nosotros lo necesitamos. Entonces, hermanos, con esto concluimos el devocional y vamos a orar para terminar. Amado Padre, te damos gracias